Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos semana a semana todos los jueves en Uchile TV. Nuestra idea, nuestro objetivo, como siempre, es entregarles información, contenido, todo relacionado con la salud, hablar, abordar sobre la contingencia, lo que está pasando actualmente en nuestro país y también a nivel internacional con el COVID-19 y también revisar también tratamientos, investigaciones, otras patologías para dejarles a ustedes en sus manos, ¿cierto?, toda la información necesaria para saber un poquito más y prepararnos también ante cualquier eventualidad. Estamos en Con Ojo Clínico, como siempre saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través del streaming también, todo eso está apareciendo en pantalla para que ustedes también puedan comunicarse con nosotros, nuestro correo, si quieren escribirnos, proponernos algún tema, ahí está la información. Y también recordarles que en el caso de la región metropolitana estamos en el 11.2, señal digital y también desplegadísimos a lo largo de nuestro país. Mención especial para quienes semana a semana nos siguen desde Antofagasta, un caluroso saludo, un abrazo apretado también para quienes están desde Antofagasta siguiéndonos, nos escriben, ahí están muy pendientes de toda la programación del canal y puntualmente de nuestro programa. De esta forma entonces comienza una nueva edición de Con Ojo Clínico. Y arrancamos nuestro programa como siempre con la nota de actualidad, con la nota de contingencia que nos prepara semana a semana Aldo Vidal. Puntualmente esta semana vamos a abordar este 10% de positividad, las cifras han ido subiendo, hay preocupación, atención de parte de las autoridades, sigue el proceso de vacunación también, ¿cierto?, con las dosis de refuerzo y los anuncios, como por ejemplo que el pase de movilidad, ¿cierto?, se va a bloquear para aquellas personas que no tengan su segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis de vacuna, esto a contar del 1 de junio. También vamos a hablar, ¿cierto?, sobre la quinta ola y quienes ya plantean que hay una posible quinta ola. Viene el invierno, hay varios factores que también están en juego. Bueno, de eso y más nos cuenta en la siguiente nota Aldo Vidal. Estas son algunas de las noticias más relevantes relacionadas con la pandemia ocurridas durante los últimos días. Continúa el alza de casos del coronavirus. Chile sigue con más de 4.000 contagios diarios de COVID y la positividad nacional supera el 7,5%. La positividad diaria en la región metropolitana es de 11,78% y tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. A la fecha, 159 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 119 están con apoyo de ventilación mecánica. El Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias de la Universidad de Santiago declaró este viernes que Chile entró de lleno a la quinta ola de la pandemia por COVID-19. Esto debido a que hemos acumulado 2 semanas consecutivas con más de 10 casos promedio cada 100.000 habitantes y con un aumento de casos de un 37,7% respecto a la semana previa. Esta vez no hubo transición entre olas, añadieron los científicos. El gobierno informó cambios en 20 comunas del país en el marco del plan Paso a Paso. Entre las comunas que bajarán a fase amarilla de medio impacto sanitario se encuentran La Serena, Coquimbo, Villa Alemana, Castro, Quellón y Chonchi. El Ministerio de Salud, además, anunció que los balances COVID se efectuarán los martes y viernes ante el alza de contagios que se ha registrado en el país las últimas semanas. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, expresó que tiene que ver con cierta proporcionalidad de los requerimientos de información, dada la etapa epidemiológica en que nos encontramos. Y partimos con la primera entrevista de nuestro programa. Nos acompaña Jaime Silva, él es psicólogo clínico, vicepresidente también de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y también psicólogo clínico de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Maritza, gracias a ustedes por la invitación. La idea es que aprovechemos al máximo estos minutitos, profesor. La idea es hablar sobre las secuelas psicológicas que nos deja esta pandemia, el COVID-19.
¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo, cierto, la salud mental durante los últimos meses? Hemos ido regresando a cierta normalidad, ¿cierto? ¿De qué manera también esto empieza como a abrirnos a volver, ¿cierto? Pero obviamente hay algunas secuelas que puede habernos dejado esta enfermedad, ¿no? Correcto. Bueno, el tema de la salud mental fue una preocupación desde el comienzo de la pandemia, ¿verdad? Y desde un inicio se planteó la seguridad, ¿no es cierto?, de que este tipo de situaciones que afectan a la población iba a tener sin duda un efecto en la salud mental. Y esto, bueno, se fue verificando, fue ocurriendo, tuvo una dinámica también, pero no olvidemos que nuestro país también tenía niveles muy problemáticos de salud mental previo al inicio de esta crisis sanitaria, por lo cual en realidad, más que ser un problema nuevo para nuestro país, en realidad representa la complicación o el agravamiento, ¿verdad?, de una situación que, como digo, ya venía con indicadores muy preocupantes a nivel mundial. En ese sentido, en nuestro país, fuera de tener índices muy altos de problemas de salud mental, como decía previamente, a través de las distintas fases que vivimos en esta pandemia, se fueron verificando, ¿no es cierto?, una serie de dificultades, problemas, muchos de ellos, bueno, asociados a diversas características que esta situación tuvo, pero yo diría que lo principal y probablemente el factor más relevante a la hora de entender por qué afecta tanto a nuestra salud emocional, tenía que ver con los factores asociados a la incertidumbre, por un lado, y por otro, a las modificaciones que tuvo esta pandemia en las relaciones humanas, ¿ya? Esos dos aspectos yo diría que son factores que se deben tomar en cuenta a la hora de discutir tanto el punto de vista de las políticas de salud como también para entender desde el punto de vista explicativo de por qué ocurren estos fenómenos, ¿no es cierto?, de salud mental en situaciones como las vividas en la pandemia y sobre todo en las cuarentenas. Profesor, si tuviéramos que graficar, describir, ¿cierto?, a qué secuelas podemos atravesar, ¿cierto?, al tener COVID. Estamos hablando de algún tipo de depresión, cambios en el estado de ánimo, tristeza, fatiga. ¿Cuáles son las secuelas que nos pueden quedar a nivel psicológico, a nivel mental, ¿cierto?, si si atravesamos un COVID, por ejemplo? ¿Tú te refieres a una persona que ya se contagió de COVID o te refieres a las Estoy pensando en las personas que, por ejemplo, que ya se contagiaron de COVID, que pasaron quizás por un COVID muy severo, un COVID que los tuvo internado. Bueno. En el caso de ellos particularmente, ¿cuáles son las secuelas que pueden estar atravesando en el día de hoy? Claro, bueno, cuando las personas se contagian, en verdad van a tener consecuencias que van a estar conectadas, por supuesto, con la gravedad de ese contagio y las consecuencias médicas que esto tuvo, ¿ya? Por supuesto que las personas que vieron más afectada su salud física son las que probablemente también pueden tener más secuelas desde el punto de vista de la salud mental. También las personas que han desarrollado problemas de salud médico crónico producto del COVID, efectivamente también, como todas las enfermedades crónicas en general, van a tener factores de salud mental asociados, ¿ya? Y también no es menor el hecho de que hay consecuencias que son de tipo neurológico, ¿verdad?, que se han descrito también para algunas personas que han desarrollado distintas formas o sea, formas diferentes de las consecuencias, ¿verdad?, que han sido muy heterogéneas también. Y esas consecuencias neurológicas en realidad también pueden tener asociados temas que tienen que ver con factores emocionales y cognitivos. Por ejemplo, se han descrito problemas de memoria, problemas concretamente de memoria, también problemas cognitivos como de la atención y también problemas que tienen que ver con las funciones ejecutivas en general en personas que vivieron consecuencias más severas. Por supuesto también que hay todo un grupo de personas que habiendo o no contagiados tuvieron, ¿no es cierto?, pérdidas afectivas, ¿ya? Y esto también envuelve un grupo de personas que si bien estuvieron o no contagiadas, al tener estas secuelas, ¿verdad?, más afectivas, se han visto envueltas en consecuencias de más largo plazo, producto de este tema de la pandemia. Claro, se lo preguntaba porque no a todos, ¿cierto?, les ha
pegado, por así decirlo, de igual manera, ¿cierto?, el COVID. Hay quienes les dio quizás más leve y hay quienes también lamentablemente pueden haber perdido un familiar cercano, algún amigo, ¿cierto? Y eso también tiene una implicancia distinta. Usted lo señalaba al principio, hablaba, ¿cierto?, de la incertidumbre, hablaba como de los factores, ¿cierto?, que también están en juego. ¿Qué pasa hoy día cuando, por ejemplo, vemos nuevas cepas? Cuando vemos que está Omicron y la otra mezcla y la otra variante, que seguimos con las vacunas, pero está también en juego esta cierta normalidad a la cual estamos, ¿cierto?, ya insertos desde marzo, en el caso puntual de Chile. ¿Puede tener esto también secuelas? ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Puede generar mayor incertidumbre, ansiedad en las personas? Sí, por supuesto. A medida que aumenta la incertidumbre en la población, problemas como la ansiedad y todos los desórdenes afectivos que se conectan a la ansiedad se exacerban, ¿ya? Entre ellos está, por supuesto, que los trastornos ansiosos per se, los trastornos ansiosos depresivos también, que muestran una gran comorbilidad, ¿verdad?, entre ansiedad y depresión, pero también otros como, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, y en general en todos aquellos trastornos donde la emoción de ansiedad está involucrada, se puede ver como resultado de una situación, ¿no es cierto?, contextual, un aumento de estos problemas. Y la incertidumbre como tal, en el fondo se trata de un problema una situación donde las personas, como se entiende la palabra, ¿verdad?, no saben qué va a ocurrir, ¿ya? Es decir, el futuro no es completamente predecible y este futuro puede estar visto amenazado desde el punto de vista de mi propia salud, por ejemplo, de la salud de la gente que yo quiero, de mi capacidad de seguir recibiendo ingresos, ¿verdad?, el peligro que significa, por ejemplo, perder las fuentes laborales. Entonces, la perspectiva de que un aspecto muy importante de mi vida esté amenazado en el futuro o no tengo claridad de cómo va a continuar, sin lugar a dudas va a evocar emociones como la ansiedad. La ansiedad siempre es un miedo a algo que va a ocurrir. Por tanto, cada vez que hay algo que yo anticipo, que me causa temor, que me causa una cierta, ¿no es cierto?, angustia o miedo a que algo ocurra de ese futuro, va a generar esto que llamamos ansiedad. Y así, los problemas de este tipo, en realidad, en condiciones como la actual, donde estos niveles de incertidumbre pueden ir aumentando, no lo han aumentado del todo, pero en la medida que aumentan, por supuesto que pueden ir siendo acompañados de estos fenómenos de salud mental, tal como fue en la primera etapa, ¿no es cierto?, el año 2020 y parte del 2021. Profesor, y en lo práctico, ¿qué podemos hacer? Yo sé que no se puede generalizar, ¿cierto? Pero ¿qué consejos, recomendaciones también podemos entregar? Buscar alguna terapia, tratar de salir a caminar, desconectarse, quizás de repente buscar espacios como más protegidos, ¿cierto? Para quizás no estar como, sobre todo hoy día que tenemos las redes sociales, que tenemos tanta información, y si estoy quizás con un cuadro de ansiedad, buscar alguna remedial, ¿qué consejos podemos entregar? Bueno, ahí tú mencionas varias cosas que son importantes. Una de ellas, por supuesto, es mantenerse bien informado. La verdad es que vivimos un tiempo donde la información, paradójicamente, al ser tanta, ¿verdad?, genera una incertidumbre también desde el punto de vista de las noticias, la información veraz, de lo que es ciencia versus, qué sé yo, sentido común. Y lo que vemos en redes sociales, lamentablemente, es que muchas opiniones que tienen poco fundamento, poco sostén científico, a veces proliferan y crecen y se transforman derechamente en noticias falsas, y eso, sin lugar a dudas, también genera a las personas que se informan de esa forma, puede generar más experiencias de incertidumbre y ansiedad, como mencionábamos. Por tanto, mantener buena información a través de buenas fuentes de información, creo yo que es una parte importante de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestra sociedad. Ahora, en general, cuando hay problemas en el bienestar psicológico, en realidad, las formas de enfrentar esto van a tener que ver con diversas dimensiones que nosotros podemos fomentar en las personas y en la población en general, ¿ya? Ahora, cuando se trata del tema de la ansiedad, en realidad, específicamente, porque como te digo, el tema del bienestar psicológico es muy amplio, entonces recomendaciones para el bienestar psicológico podríamos hacer varios programas de esto, ¿te fijas? Pero si tú hablas del tema de la ansiedad, lo cierto es que la ansiedad es una emoción que te decía como conecta con
rumiaciones, pensamientos, anticipaciones que tienen que ver con el futuro, usualmente la ansiedad se disuelve cuando las personas pueden focalizarse positivamente en el presente, ¿ya? Por eso es que si tú te fijas, cosas como las prácticas meditativas, o en realidad cualquier práctica que te permita estar contemplando el aquí y ahora de manera positiva, usualmente tiene muy buenos efectos contra trastornos ansiosos, ¿ya? En general, ser capaz de estar situado en el presente de manera positiva a través de actividades o relaciones, ¿verdad? Con personas que son significativas o que son personas que yo quiero, y estar conectados a esas personas o esas actividades que me resultan gratificantes, es una muy buena forma de mantener niveles reducidos, o lo que llamamos nosotros un buen nivel de higiene del estrés, ¿ya? Se ha visto que las personas que son capaces de mantener, por ejemplo, un nivel de atención, un nivel de motivación y una frecuencia en actividades que les resultan gratificantes, son muy capaces de disminuir estos niveles de estrés y ansiedad en general en su vida diaria, ¿ya? Entonces, cuando estamos en situaciones como esta, nosotros también recomendamos eso, tener tiempo y espacios para uno mismo y para las relaciones, ¿verdad?, que mencionaba, significativas, y una de las fuentes de reducción del estrés más importantes que existen. Buscar, claro, buscar ahí también otras alternativas. Hace algunos días la Organización Panamericana de la Salud justamente pedía a los gobiernos de la región dar prioridad a la salud mental, ¿cierto?, en la recuperación de la pandemia del COVID-19. ¿Qué medidas también se podían tomar ahí? ¿Deberían implementarse a nivel de política pública? Estoy pensando quizás en colocar más especialistas en la atención primaria, dar mayor facilidad para que la gente también pueda atenderse en el sistema público. ¿Qué más podríamos implementar a su juicio? Sí, bueno, claramente, y como mencionaba desde hace muchos años, hay una necesidad país, ¿verdad?, de fortalecer los niveles de atención, el alcance de las atenciones en salud mental, ¿ya? Pero también es muy importante, aparte de tener un buen sistema de salud, tener una sociedad que proteja la salud mental, ¿ya? Y eso muchas veces tiene que ver con factores de más largo plazo que están más asociados a la prevención, ¿ya? Y que están asociados a cosas que parecen más distantes, pero que en realidad están muy relacionadas, como por ejemplo la educación socioemocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales en la formación escolar, ¿verdad? Generar condiciones políticas, ¿verdad?, y sociales para construir una sociedad que tenga una capacidad de mayor respeto por el tema de salud mental es un gran desafío que tenemos no solo en Chile, sino que en el mundo. Y creo que la pandemia ha acentuado nuestra conciencia en que debemos generar, ¿no es cierto?, mecanismos, ya no solamente, como te decía, en la salud pública propiamente tal, sino que en cómo la sociedad en verdad entiende el ser humano, cómo la sociedad entiende las relaciones humanas, cómo la sociedad entiende el trabajo de una manera, en el fondo, humanizada. Y todos esos requerimientos, en verdad, son requerimientos que deben enfrentarse a través de políticas públicas que sean más integradoras de lo que sabemos, de lo que es el bienestar y el bienestar psicológico de los seres humanos. La verdad que solo enfocarlo en el tema de la enfermedad creo que es un error y de hecho creo que lo más importante en verdad es poder crear una sociedad que tenga una conciencia más integrada y más integral, perdón, de lo que es la salud mental y el bienestar psicológico en el desarrollo y el ciclo vital de una persona. Claro, parte también, considero a opinión personal, ¿cierto?, parte también de la enseñanza de la pandemia tiene que ser lo comunitario, ¿no? Que no solamente vale por mí, por ejemplo, colocarme una vacuna, sino que también por quienes están a mi alrededor también, ¿no? Preguntarle por los niños, profesor, cómo también trabajar el lado emocional con ellos, pensando que fueron 2 años donde vieron modificadas sus rutinas, muchos recién ahora como que ingresaron formalmente al colegio, salas cunas, jardines infantiles. ¿Hay también que poner ojo y atención con los más chiquititos de la casa? Claro, yo creo que esto es algo que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Lamentablemente tenemos una generación, ¿verdad?, que ha estado inmersa desde periodos muy relevantes de su desarrollo a esta
limitación del contacto social, por ejemplo, ¿ya? Y esto en realidad no sabemos muy bien cómo va a escalar o cómo va de alguna manera a afectar el desarrollo futuro de esas personas, ¿ya? Yo creo que no hay que ser alarmista tampoco, que esto no creo que tenga efectos tremendamente graves, pero también sería ingenuo pensar que no lo va a tener, ¿ya? Y en ese sentido, la verdad es que la falta de interacción social probablemente sí escale, ¿verdad?, en algunas dificultades interpersonales, ¿verdad?, que se van a ir mostrando a través de los años. Nosotros, por supuesto que estas consecuencias no son consecuencias que vamos a ir viviendo ahora, probablemente, claro, lo más visible hoy día es el aumento de, por ejemplo, las dificultades asociadas a la convivencia escolar, donde han habido hechos, ¿verdad?, de la reaparición de conductas que ya estaban un poco o estaban bastante bien controladas hace un par de años atrás, pero que probablemente representan también ajustes que con el tiempo van a ir de alguna manera mermando, pero probablemente estos otros aspectos que son más invisibles van a ir acentuándose. Y creo que es un gran desafío que tenemos que estar atentos, como justamente estas generaciones que han vivido estos periodos tan extraños, ¿verdad?, tan diferentes, tan característicos también, probablemente desarrollen o tengan algunas capacidades también más exacerbadas, ¿verdad? Pensemos que los seres humanos tenemos un alto grado de adaptación y por tanto lo que resulta adverso también genera competencias, habilidades para enfrentar la vida. Y por tanto estos niños sí las van a tener, pero por otro lado, ¿verdad?, probablemente tengan algunas sensibilidades que estén más acentuadas y que estas sensibilidades, en mi opinión, van a ser principalmente asociadas al tema interpersonal. Así es, va a haber que trabajar ahí también con ellos, con los niños, las niñas y también los adolescentes y con la comunidad en general, ¿cierto? Lo hablábamos durante el programa. Le queremos agradecer, profesor, por estos minutitos, por ser parte de nuestra comunidad que hacemos semana a semana en Con Ojo Clínico. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante participar de esta conversación. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Cuáles son los síntomas del mal dormir por lo que se debe recurrir a un especialista? ¿En qué momento tenemos que recurrir a un especialista? Es lo que nos responde esta semana el neurólogo de vida íntegra Luis Espinosa. Nos entrega esta información en la siguiente cápsula. Es importante que si el sueño en forma consistente no le está generando el descanso que uno necesita. Si una persona se levanta en la noche, o se levanta en la mañana cansado, se levanta con poca energía, desganado, con malestar corporal y en el día no se siente bien, con poca energía, con problemas de concentración, hay un problema. Y esto puede ser porque la cantidad de horas que duerme es suficiente en hora, en tiempo, pero no es suficiente para esa persona o a disminuir la calidad del sueño. O en el caso del insomnio, en que el paciente ha disminuido consistentemente la cantidad de horas que tiene que dormir. Entonces se acuesta en la cama y está mirando el techo 1 o 2 horas, o se despierta en la noche a las 3 o 4 de la mañana, o se tiene que levantar a las 8 y se despierta a las 5. Y es súper importante, eso tiene que afectar el día. El sueño, al igual que comer, no es un fin en sí mismo, sino el sueño altera el día. Altera mi capacidad de concentración, estoy muy irritable, estoy muy cansado, estoy con dolor de cabeza en las mañanas y casi estoy con sueño. Y con esta interesante información, con este contenido de nuestra sección Con Ojo de Especialista, los invitamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes no se separen de nuestra sintonía. A la vuelta vamos a estar hablando sobre la afasia, esta afección, esta enfermedad, ¿cierto?, que hace poquitos días conocimos porque el actor Bruce Willis, ¿cierto?, se hizo el anuncio de que él padece esta enfermedad, de qué se trata, cuáles son los tratamientos. Bueno, de eso y más vamos a estar a la vuelta. Ustedes no se separen, ya seguimos en Chile TV con Ojo Clínico.
Y estamos de vuelta ya en nuestro programa, después de esa muy pequeñita pausa, ¿cierto? Para darle espacio también a quienes son parte de nuestra programación semana a semana. Ahora los quiero invitar a todas, a todos, a que veamos la siguiente nota que nos preparó Francisco Contreras, que nos introduce al tema que vamos a estar conversando en poquitos minutos más con un especialista. Mire con atención la siguiente nota. La afasia es un trastorno en el lenguaje, producido como consecuencia de una lesión o una alteración en el funcionamiento en las partes del cerebro responsables de la expresión, la comprensión, la lectura y/o la escritura. En función de las áreas cerebrales en las que se localice la lesión y del grado de estas, la afasia puede tener distintos tipos de gravedad y el paciente manifestará problemas diferentes en el lenguaje. La población con hipertensión arterial, obesidad, dislipemia, tabaquismo serían grupos de riesgo para esta enfermedad. En general afecta a personas adultas de mediana edad o mayores, pero cualquier grupo etario puede tenerla, incluso niños pequeños. Hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de tener afasia. Y después de esta interesante nota que nos preparó Francisco Contreras, nos acompaña, la están viendo en pantalla, Carolina Méndez. Ella es doctora en neurociencias y académica de la carrera de fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesora, hace algunos días se empezó a hablar de este concepto de afasia a raíz de lo que pasó, ¿cierto?, al actor Bruce Willis. ¿Qué es, en simple, la afasia? La afasia es una alteración de la comunicación y esta comunicación se puede ver alterada tanto a nivel escrito como oral. Y esta alteración pasa en dos dominios, tanto en la comprensión, de tener problemas en entender lo que nos está diciendo la gente a nuestro alrededor, como también de poder expresarnos. Y como les había dicho antes, esta expresión puede ser tanto escrita como puede ser oral, y también esta comprensión puede ser tanto de la parte verbal oral como también de la comprensión lectora. Profesora, ¿qué puede causar una afasia? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con algún otro factor externo? Si puede también contarnos y hablarnos sobre eso en particular. Claro, la afasia se puede producir tanto de una lesión adquirida, como puede ser un accidente cerebrovascular, como también puede ser un TEC, un traumatismo encefalocraniano, pero también la vemos a causa de trastorno de cuadros de demencia, que son más cuadros neurodegenerativos, como por ejemplo la demencia de Alzheimer, o también lo podemos ver asociada en otros trastornos neurodegenerativos, como también lo podemos ver en Parkinson, o también lo podemos ver gracias a lesiones de origen más progresivo, como por ejemplo una lesión tumoral, que esté alojada en estas áreas elocuentes, que son las áreas relevantes para el procesamiento del lenguaje. ¿Qué tan común puede ser la afasia? Estoy pensando que muchas personas, ¿cierto?, como que a raíz de este caso en particular, de este actor muy reconocido, ¿cierto?, como que se enteraron de esta enfermedad. ¿Es más común de lo que pensamos? ¿Hay algún porcentaje, quizás alguna cifra con respecto a nuestro país en particular? Claro, en el caso de este actor que tú me estás comentando, él tiene una afasia que va dado a un cuadro neurodegenerativo, en este caso una afasia progresiva primaria. Y estas afasias están siendo evaluadas y ahora están siendo más detectadas en personas más jóvenes. Yo creo que la incidencia de estos trastornos que vemos no tan solo en memoria, sino que también en lenguaje, está siendo ahora evaluado de forma más minuciosa, por lo tanto está siendo detectada también de forma más temprana, pero se está dando por esta incidencia de cuadros de demencia de forma temprana. Profesora, con respecto al tratamiento de esto, ¿tiene cura, no tiene cura? ¿Qué hay que hacer cuando ya me diagnostican esta afasia? Claro, lamentablemente, como son cuadros que son degenerativos, no tenemos actualmente una cura. Es por eso que es sumamente importante tener una terapia temprana, un abordaje interdisciplinario en donde se articule el labor tanto del neurólogo como el fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, y hacer un abordaje, como yo te decía, integral de estas personas que tienen estos cuadros de demencia. Porque donde tenemos que apoyarnos más es como también darle un apoyo al familiar, que está siendo como este terapeuta interactivo, constante, y como es un problema de comunicación, lo que nosotros necesitamos también es expandir un poco este quehacer terapéutico en las redes sociales que tiene esta persona con trastorno del lenguaje.
Claro, porque mucha de la sorpresa o el impacto que causó, por ejemplo, en este caso particular de este actor, ¿cierto?, estadounidense, tiene que ver con que es una persona joven, ¿cierto?, y que su trabajo es, a raíz del lenguaje, de la comunicación, ser actor, ¿no? Entonces también ahí hubo como un impacto con respecto a esto. ¿Cuánto apoyo, cómo también lo que decía usted, ¿cierto?, recae en las familias, cómo trabajar también el entorno de la persona? Porque debe ser también muy impactante para una persona de 62 años, en este caso puntual, ¿cierto?, recibir esta noticia, y también para quienes están a su alrededor, ¿no? Hay que tener también un trabajo focalizado a nivel psicológico, con quienes van a estar en el día a día con él y van a ir viendo su deterioro. Claro, así como tú mencionas, en este caso este actor, claro, la comunicación, el lenguaje es el vehículo principal de su trabajo, pero nosotros no tenemos que olvidar que el lenguaje es nuestra primera vía de comunicación y por lo tanto, independiente de la disciplina en que nos desempeñemos, es parte de nuestro día a día. Entonces, como tú bien mencionas, lamentablemente estas alteraciones del lenguaje afectan en la calidad de vida, también en las actividades de vida diaria. Y también un rol principal es del familiar que está acompañando a esta persona, a este usuario, con trastorno del lenguaje, porque ellos también tienen que tener herramientas en donde tienen que acompañar a este familiar, pero también que esta dependencia no sea agotadora para este cuidador, porque en estos casos de demencia tenemos que ver que es un cuadro que sabemos que va para peor, ¿cierto? Entonces, el apoyo que tiene este familiar, este cuidador, es relevante, pero también tenemos que cuidar de que no se sobrecargue. Y como la comunicación se da, como estábamos comentando antes, en esta simbiosis con más personas, no tenemos que sobrecargar a este cuidador, sino que darle herramientas para que ayude a que este familiar logre interacciones efectivas con su medio. Y ahí el rol del fonoaudiólogo. ¿Hay algún tipo de tratamiento, de terapia complementaria? Quizás estoy pensando en quizás de ir retrasando este deterioro, ¿cierto?, de la fascia, trabajo con imágenes, escribir. Estoy pensando desde lo más básico, ¿cierto?, como ver las letras, visualizar. ¿Hay algo así que se pueda trabajar con ellos, con los pacientes? Claro, la terapia cognitiva y lingüística es una de las terapias que a nosotros como fonoaudiólogos nos facilita hacer como este aprendizaje y también instaurar rutinas comunicativas que sean efectivas en la vida diaria. Últimamente, gracias al tema de la pandemia, hemos sido también capaces de actualizar un poco y cómo implementar herramientas más tecnológicas para apoyar la comunicación de estos pacientes para que sean también más efectivos. Nosotros ya por años nuestra carrera no es algo tan, nuestra disciplina no es tan antigua, pero sí estábamos ocupando, por ejemplo, cuadernos comunicativos alternativos, que hoy en día lo estamos llevando, gracias al avance de la tecnología, a aplicaciones que son de celular o también con dispositivos, por ejemplo, personas que sí tienen los recursos con un tablero iPad, pero estamos tratando de buscar este vínculo, de adaptar este patrón comunicacional con la tecnología, con las necesidades del usuario y también de las herramientas disponibles del usuario. Y ese es un rol, como te comentaba, es del fonoaudiólogo, donde evaluamos este escenario, cómo podemos no complejizar este patrón comunicacional para el cuidador, que sea accesible para la familia, pero que también sea a su vez funcional. Me comentaban, ¿cierto?, de que hay un estudio que están trabajando ustedes, un estudio científico que justamente implementa técnicas avanzadas de neuroimágenes y de estimulación cerebral en pacientes con afasia. Si pudiera contarnos también un poquito sobre esta iniciativa. Claro, acá nosotros, como te comentaba, teníamos en el laboratorio, nosotros abordamos la afasia en este ámbito, tanto los pacientes que tienen tumores cerebrales, como también los pacientes que tienen accidente cerebrovascular, y también en los pacientes con demencia. En el caso específico de los pacientes con demencia, nosotros estamos implementando primero baterías de lenguaje que son más específicas para poder detectar las alteraciones de estos pacientes. Y con esa batería de lenguaje nosotros ahora estamos mirando esta correlación de cómo se dañan ciertas áreas cerebrales en relación a estos trastornos del lenguaje, que pueden ser específicos más en la parte como fonológica, que va más en la orientación de los sonidos, de cómo poder articular ciertas palabras, ¿cierto?, cuando estamos hablando, también con un perfil quizás más semántico o gramatical, que para no ir tanto en detalle estamos tratando solamente de ver estos perfiles de trastornos lingüísticos con estas áreas cerebrales. Y eso lo estamos haciendo gracias a la resonancia magnética funcional, que es donde nosotros le decimos a pacientes, por ejemplo, a una persona que haga una cierta tarea dentro del resonador,
se activan ciertas áreas cerebrales y nosotros vemos cómo esas áreas cerebrales influyen en este rendimiento lingüístico. Y de forma paralela estamos viendo cómo estas áreas cerebrales las podemos estimular con un estimulador alternativo, no, sería un TAX de corriente alternativa. Entonces, con este estimulador nosotros damos ciertas frecuencias para estimular estas áreas que pueden estar, entre comillas, dormidas, y así poder estimular y potenciar el lenguaje. Cuando me diagnostican afasia, hay quizás un promedio de años hasta que yo ya desarrolle la enfermedad, no sé si terminal es la palabra, pero ya con un deterioro más complejo. Y también a raíz de eso mismo, ¿cómo es posible comunicarse con una persona que tenga afasia ya más avanzada? Estoy pensando en sonidos, en mostrarle imágenes, o con este mismo iPad que usted decía, de manera práctica, ¿cómo también podemos comunicarnos con ellos para mantenerlos, cierto, dentro de lo posible, activos y conectados con nosotros? Claro, ahí lo que tú estás comentando es sumamente importante porque a medida que va avanzando el cuadro, va haciendo también un poco más severo. En algunos casos avanza de forma digamos, muy rápida, pero en otros pacientes tiende a hacer esto como de una forma más progresiva y quizás más lenta. Para ambos casos, lo que es importante es instaurar rutinas en las cuales nosotros nos podamos apoyar para que el paciente vaya, a medida que vaya perdiendo también su memoria y sus habilidades, vaya dependiendo menos de la parte de la comunicación oral. Entonces, instaurar rutinas de forma temprana, y esta, como te comentaba, instaurarla en conjunto con el terapeuta ocupacional es primordial, porque sabemos que a medida que vaya perdiendo el lenguaje, va a poder depender de estas otras herramientas, como tú bien dices, visual, de pictograma, etcétera. Claro, se lo preguntaba porque en algunos casos como demencia o el mismo Alzheimer, también, bueno, depende de otros factores, pero el deterioro es en algunos casos muy rápido, ¿cierto? Desde que se hace el diagnóstico, o en otros también pueden estar años incluso viviendo con la enfermedad, y es más paulatino, y eso también tiene un trabajo también muy difícil para la misma familia, ¿cierto?, que tienen que ir acompañando este proceso, sea en cualquiera de los dos casos. Y a raíz de eso mismo, profesora, tenemos una consulta que nos llega a través de redes sociales. La hace Liz Vidal. Aprovechamos de agradecerle a todas, a todos quienes semana a semana participan, nos dejan sus consultas, ¿cierto?, a través de nuestras redes sociales en Uchile TV. Ella consulta, dice: ¿el desarrollo de Alzheimer puede provocar una afasia? Si pudiéramos explicar y también responderle a esta televidente. Claro, es que dentro del espectro del Alzheimer tenemos ramas en las cuales comienzan y debutan con alteraciones del lenguaje, pero nosotros notamos que independiente de qué tipo de demencia tengan los pacientes, igual siempre este dominio del lenguaje se va a ver alterado, porque puede tener un predominio más de la memoria, pero general, o de la función ejecutiva, o también de trastornos más como impulsivos, ¿cierto?, de control ejecutivo, pero nos damos cuenta que el lenguaje tiende a ser un dominio que siempre se ve alterado de una u otra forma. Y para nosotros, al menos, ¿cómo tratamos de ver esto? Como un vehículo general. Entonces, si quiero responder la pregunta, el lenguaje aquí en este caso, independiente de qué tipo de demencia tenga, siempre va a tener un grado de alteración. ¿Y esa alteración tiene que ver con que la persona no entiende lo que se le está diciendo, o con que su cerebro procesa de manera distinta? Estoy pensando, por ejemplo, una persona con afasia o Alzheimer, por ejemplo, en este caso, que me está mostrando una taza, pero ella en su mente está pidiéndome un lápiz. Pero no, ¿cómo también eso se hace en lo práctico? Claro, eventualmente tiene esas alteraciones, como tú dices, que puede ver un elemento y que no puede acceder a su nombre. Por ejemplo, muchos me comentan qué pasa con este fenómeno de punta de la lengua, que es esta anomia, que nosotros lo llamamos de forma técnica. Nosotros sabemos identificar de que esto ocurre como parte normal del envejecimiento, y de hecho nos puede ocurrir a nosotros sin tener esta patología, porque podemos estar estresados o etcétera. Esos son uno de los primeros signos de alerta que nosotros podemos mencionar, pero vemos que esto también se extrapola a otros dominios, como por ejemplo leer ciertos textos básicos y que no lo logre comprender, o por ejemplo no somos capaces de poder seguir órdenes sencillas, como por ejemplo nosotros tendemos a decir: oye, pásame el lápiz que está encima de la mesa roja al lado del mantel. Entonces complejizamos mucho nuestras oraciones. Entonces una de las formas que nosotros podemos ayudar es ir paso a paso, es decir, dame eso que está acá, y ir con la persona y mostrarle, hablar de la mesa, ¿cierto? Entonces,
ya no decimos esta instrucción de una forma tan compleja, sino que la tratamos de segmentar en bloques para poder llegar a ejecutar una orden. Y nosotros, sobre todo, que aquí en Chile hablamos de una forma súper rápida, juntamos las palabras. Otra de las indicaciones también sería hablar de forma más pausada, hablar con ciertas entonaciones para marcar ciertas direcciones. Todo eso son apoyos que podemos recurrir. Perfecto. Profesora, usted lo mencionaba al inicio, ¿cierto? Dentro de los factores que pueden desencadenar una afasia, hablamos de los tumores cerebrales. Estoy pensando si esa persona se hace un tratamiento y logra, ¿cierto?, extirpar, por ejemplo, este tumor. Igual puede tener una complicación a nivel de comunicación del lenguaje o ya que ya está esa zona afectada no hay caso. Eso que tú estás mencionando, el rol del fonoaudiólogo hoy en día está siendo esencial porque nosotros damos el apoyo de hacer una resonancia magnética funcional preoperatoria para poder así delimitar estas áreas que son relevantes para el lenguaje y ver qué tanto coincide con la lesión. Entonces nosotros, gracias a esta resonancia, en conjunto con el equipo de neuroradiología, con los neurocirujanos, podemos apoyar a esta familia explicándole los efectos que podríamos tener por cirugía, y se toman decisiones también intraoperatorias de poder despertar, por ejemplo, si es posible, a este paciente en una craneotomía vigil. Entonces, gracias a esta técnica que es de resonancia magnética funcional, tomamos estos mapas. Cuando se despierta el paciente podemos saber esta coincidencia y tratar de minimizar estos efectos postoperatorios sin tratar de dañar las funciones, y esto puede ser tanto de las funciones como del lenguaje, como también funciones motoras. Y eso nosotros lo hacemos los fonoaudiólogos haciendo un protocolo de evaluación preoperatorio, haciendo un apoyo intraoperatorio y hacemos también un seguimiento postoperatorio para tratar de rehabilitar esas funciones lingüísticas que pueden quedar dañadas dada la extirpación del tumor, porque sabemos que a mayor resección mejor va a ser el pronóstico, pero también tenemos que ver de que esta resección no deje con impedimento, ¿cierto?, de una buena calidad de vida, que sabemos que en pacientes que tienen tumores cerebrales es importante. Profesora, nos quedan poquitos minutos para terminar el bloque. Ha estado muy interesante, sin duda, la conversación. ¿Ante qué señales yo tengo que recurrir a un especialista? Bueno, siempre hacemos hincapié acá con Ojo Clínico a que hay que hacerse controles médicos, estar muy pendiente de cuidar nuestra salud, ¿cierto?, física y también emocional. Pero en el caso de la afasia, ¿ante qué señales tengo que ir a un médico a ver qué está pasando? Ante, por ejemplo, esta pérdida de palabras que nosotros sabemos que antes eran muy frecuentes y que se está haciendo, por ejemplo, palabras de uso frecuente que se nos están olvidando de forma más frecuente. También, por ejemplo, cambios conductuales, cuando nosotros notamos de que quizás este familiar ya está teniendo algunos cambios que no son propios o característicos de su personalidad, también que no están teniendo órdenes concretas y sencillas. Y yo creo que hay que tener más cuidado cuando esto se presenta de una forma temprana, cuando nos está ocurriendo ya, como tú bien mencionaste en este caso, de una incidencia de early onset, se llama, de inicio temprano o inicio precoz de la demencia, hay que tener más cuidado. Y yo creo que esas son como las primeras señales de alarma. Ahora, en pacientes con accidente cerebrovascular, es distinto, ahí nosotros tenemos como protocolos donde nosotros nos damos cuenta, ok, cuando existe un parálisis de un lado de la cara, existe dificultades articulatorias donde no se le entiende al paciente, y ahí tenemos que y actuar rápido para poder así llevar a un centro asistencial a este usuario. Entonces, tenemos dos enfoques. Uno, cuando ocurren estos cambios de forma aguda, donde sabemos que tenemos que asistir a un centro hospitalario para poder así apoyar a este paciente que puede estar eventualmente frente a un accidente cerebrovascular, y otro cuando ocurren estos cambios más graduales, donde hay que consultar a un neurólogo para saber si estos cambios conductuales, estos cambios comunicacionales están dando un inicio de un cuadro de Alzheimer. Ahí está, todo clarito, todo dicho. Le queremos agradecer, profesora Méndez, por estos minutos, por ser parte de nuestra comunidad en Con Ojo Clínico. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya muy bien. Nos reencontramos pronto cuando tenga quizás más detalles también del estudio y muy interesante, ¿cierto?, hablar sobre estos temas para estar preparados y apoyar en el caso de alguna persona que está a nuestro alrededor y que pueda sufrir de esta enfermedad. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Y en el dato de utilidad de esta semana les hablamos sobre la actualización del pase de movilidad. Lo decíamos al inicio del programa. Es un anuncio que hizo el Ministerio de Salud hace algunos días. Informó que a contar del 1 de junio se va a bloquear, ¿cierto?, el pase de movilidad para todas las personas que no tengan su segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis de la vacuna, ¿cierto? Esto fue un anuncio que se hizo con otros cambios también del plan paso a paso. Recordemos que el pase de movilidad, este documento nos acredita, ¿cierto?, que ya tenemos completo nuestro proceso de vacunación y que no está con indicación de aislamiento del coronavirus. Esto se hace a través, ¿cierto?, del celular. Uno puede ahí tener su pase de movilidad o también presentando la cédula de identidad, con lo cual nos permite también tener otras posibilidades como, por ejemplo, de movilidad, poder ingresar a algunos recintos si así se requiere. Para actualizar este pase de movilidad con las 3 o las 4 dosis hay que ingresar al sitio, ¿cierto?, mevacuno.gov.cl. Ahí se puede acceder con la clave única o también el número de serie de nuestra cédula de identidad. Se hace clic en la sección Mis vacunas. Toda esta información está apareciendo aquí al ladito, que está, ¿cierto?, en la franja izquierda del sitio. En el sistema, de esta forma, entonces va a aparecer toda la información de nuestras vacunas, cuáles fueron las que ya nos inoculamos, sobre el esquema de vacunación, dónde lo hicimos, cuándo lo hicimos, y también por medio de un código, ¿cierto?, QR, y también en formato PDF se va a descargar este pase de movilidad. Recuerde que para más información, si tiene alguna duda, puede ingresar al sitio mevacuno.gov.cl. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Estuvimos hoy día conversando con dos especialistas. Por una parte, hablar también de las secuelas a nivel emocional, psicológico de la pandemia del COVID-19. Múltiples factores también hay en juego, ¿cierto?, en esto, y mucha atención a los niños, a las niñas y también a los adolescentes por las repercusiones que han tenido estos últimos 2 años y también para la población en general. Y en la segunda parte hablamos sobre la afasia, ¿cierto?, esta enfermedad que tiene relación con nuestra habla, cómo nos comunicamos. Estuvimos hablando ahí con una especialista respecto a este tema. Como siempre, dejarlos y dejarlas a todas, a todos completamente invitados para que sean parte de nuestra programación en Uchile TV. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, digo, como siempre, hablando sobre la salud, sobre la pandemia y mucho más. Que estén muy bien, muy buenas noches.